Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 14 de 50 de este recorrido en esta cincuentena pascual del libro de Hechos de los Apóstoles en este canal de YouTube, Los del Camino 24 PTY. Y para iniciar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que sea nuestra guía, nuestra luz en medio de este caminar, en medio de este peregrinar que nos adentramos en esta ocasión al libro de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo revélanos también. Y creamos en ti su Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy, antes de iniciar, quiero hacer una corrección a algo que comenté al principio. Y la corrección es la siguiente. No estamos en el día número 14, estamos en el día número 15 de 50. Y avanzamos en este peregrinar, ya nos adentramos al capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y adentrándonos a este capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a empezar en el versículo 1 hasta el 12 del capítulo 4. Y hoy por título tenemos la siguiente frase: no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo. El texto en cuestión que vamos a citar el día de hoy dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 1. Tiene un subtítulo. Recuerda que estamos utilizando la traducción de la Biblia de Navarra. Esta nos acompañará durante estos 50 días leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en este en particular tiene un subtítulo. Vamos a pasar 2 subtítulos para completar la lectura de hoy. El primer subtítulo es dice, Prisión de San Pedro y de San Juan. Prisión de San Pedro y de San Juan. Capítulo 4, versículo 1. El texto dice lo siguiente. Mientras hablaban ellos al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les aprendieron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya había anochecido. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser de unos 5,000. Aquí me detengo porque este capítulo 4 arranca con este subtítulo que dije: la prisión de San Juan, de San Pedro y de San Juan. Ambos ellos que habían ido al templo, y lo que habíamos leído anteriormente del tema de la puerta hermosa y todo lo demás. Ahora continuamos. A partir del versículo 5 aparece otro subtítulo que dice: la declaración ante el Sanedrín. La declaración ante el Sanedrín. Dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos y los ancianos, así como los escribas. También Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, dice acá, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los príncipes de los sacerdotes. Les hicieron comparecer en el centro y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: jefes del pueblo y ancianos, y
si nos interrogáis hoy sobre el bien realizado a un hombre enfermo y por quien ha sido sanado, queda claro a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él se presenta sano ante vosotros. Él es la piedra que rechazaron. Dice acá, Él es la piedra que rechazada por vosotros, los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que tengamos que ser salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, el día de hoy, nos regala, no es como una continuación del capítulo 3, no hay una diferencia. En la parte inicial entre el versículo 1 y el versículo 4 del capítulo 4 del día de hoy, nos regala la descripción de lo que pasó cuando arrestaron, en este caso, a San Pedro y a San Juan después de la curación y después de la predicación en el templo. Me imagino que lo habrán arrestado bajo el pretexto que ellos estaban haciendo escándalo. Y bueno, sabemos el templo y todo lo sagrado y todo esto. Bueno, en medio de esto, luego ocurre lo que es la declaración. En este caso se reúnen varias autoridades para preguntarle en nombre de quién ustedes han hecho esta obra. Y sale Pedro al habla y les dice, todo lleno del Espíritu Santo, que se hizo en el nombre de Jesús el Nazareno, al que ustedes crucificaron y al que Dios resucitó. Me imagino que eso le cayó como un balde de agua fría en ese instante a estas autoridades que en realidad sabían lo que habían hecho, pero que no reconocían que Cristo había resucitado. Más bien, como leemos en los evangelios, ellos mismos le pagaron a los soldados y le dijeron, no se preocupen, digan que ustedes estaban muy dormidos y que ellos se robaron el cuerpo. Esa es la versión que se maneja hasta, podría usar que hasta el presente, pero podríamos decir, porque lo dice el texto, hasta nuestros días, dice el texto, pero no, ahorita no tengo una forma de corroborarle si realmente en la actualidad, en este 2026 que grabamos este video, nuestros hermanos judíos todavía siguen pensando de esa misma forma. Pero, regresando a la parte del texto del día de hoy, volvemos a ver a Pedro una vez más, dando el querigma. Y parece interesante. Uno dirá, pero ¿por qué tantas, ¿cómo se llama esto? Tanta fuerza le mete a Pedro al tema de la muerte y la resurrección de Cristo? Porque después, más adelante, San Pablo lo dice. San Pablo menciona en el texto que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Porque la parte medular de la fe cristiana es eso, saber que Cristo padeció y murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la parte medular de nuestra fe. Y ahí es donde está nuestra promesa. Porque Él, así mismo como resucitó, también nos promete, Él siendo el camino, la verdad y la vida, poder llegar un día a resucitar con Él. Claro está, si cumplimos y llevamos a cabalidad sus preceptos y mandamientos, que no son distintos al mandamiento que le dio el Dios Padre a Moisés en las tablas. Lo único que Él le vino a dar plenitud, y esa plenitud está en hacerlo por amor, por una forma entregada, no solamente por una forma de cumplimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, al final del texto nos regala la frase está Pedro, que dice en el versículo 12, y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que tengamos que ser salvados. Y en esto hace hincapié en el nombre de Jesús. Y ahí es parte de lo que es el título del día de hoy. Recordemos el título del día de hoy, dice, no hay otro nombre bajo el cielo. Y ese otro nombre bajo el cielo es el nombre de Cristo Jesús, por el cual nosotros debamos salvarnos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y ya creo que lo he explicado, trato de explicar, pero voy a recordarlo nuevamente. No hay otro mediador entre nosotros y Dios, que es, en este caso, Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y Él es el único que nos restablece la amistad con Dios. Cómo Él eligió la manera de administrar ese perdón de los pecados es ahí donde interviene la figura del sacerdote y a través de la confesión. Eso no invalida que la forma como se hace no es la correcta. Simplemente es la forma para llevar su misericordia y que la misma nos alcance a nosotros, que a través del sacramento de la reconciliación. Entendiendo ese punto, ya sabemos que no, para el cristiano católico no hay otro nombre que nos redima, que nos perdone los pecados y que nos dé la salvación que no sea el de Cristo Jesús. Eso lo tenemos y eso debemos tenerlo todo claro. El único detalle es que no se nos cuenta el cuento completo. El cuento completo es que hay una manera en particular para que eso nos alcance. ¿Se entiende? Y esa manera particular, una es a través del sacramento del bautismo, que nos hace pasar de criatura a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Y la otra es a través del sacramento de la reconciliación, que cuando nosotros caemos, a través de este sacramento nos podemos levantar de nuevo y avanzar y continuar peregrinando a ese encuentro con el Señor. El sacramento que nos restablece lo que ganamos en el bautismo, que es renacer del agua y del Espíritu, lo que hablamos también ya en otros videos. Entonces, entendiendo claramente esto, vemos cómo Pedro es movido por el Espíritu Santo, predica el querigma, se los hace saber claramente a la gente, a las autoridades del templo, y les expresa que no hay otro Salvador entre nosotros y Dios que no sea Jesús. Y su nombre es el nombre que está sobre todo nombre. Es más, en los versículos anteriores que ya hemos compartido con ustedes aquí en el canal de YouTube, también se narra la parte cuando Pedro cura a la persona enferma que estaba en la Puerta Hermosa, si recordarán, le da la mano y le dice, levántate, yo te lo digo en el nombre de Jesús, en Nazareno, levántate y anda. Y él se levanta, no lo hace por el nombre de Pedro o porque Pedro tiene un poder especial, sino que toda operación, toda labor, todo debe ser en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Pasemos entonces ahora a la pequeña reflexión que tengo aquí apuntada para este día número 15. Dice así: Cristo es el único Salvador. La Iglesia proclama esta verdad aún en medio de oposiciones. Y esto es real, es verdadero. Cristo es el único Salvador. La Iglesia proclama esto. ¿Quién? La Iglesia Católica lo proclama esta verdad y la cree así, tal cual, aún en medio de la oposición y oposición de muchas personas dentro de la Iglesia, incluso católica, y fuera de ella, de la Iglesia Católica. También se oponen y dicen, no, ustedes creen que los santos los salvan, ustedes creen que María los salva, ustedes creen que José los salva, San José los salva, ustedes creen que los ángeles los salvan. No, eso no es así. La Iglesia no lo enseña así, no lo ha enseñado así y no lo enseñará de esa forma. El único mediador entre Dios y los hombres que puede revivirnos del pecado, de nuestro estado de pecado, darnos la oportunidad de ser salvos y que media entre Dios y nosotros para que nosotros nos podamos reconciliar. Y voy a tomarme el atrevimiento de decir hasta 70 veces 7, pero todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que está mediando entre nosotros y el Padre. Entonces, entendiendo esta parte, ya sabemos que esta lectura va muy de la mano con esa parte de la mediación de Cristo. En este caso, haciendo hincapié en lo que la Santa Madre Iglesia Católica siempre ha enseñado. Vuelvo y repito, los ángeles nos salvan, los santos nos salvan, la Santísima Virgen nos salva. Ellos oran por nosotros. Todos ellos pueden orar. Nosotros podemos pedir oración a ellos, porque esa es la iglesia, ellos pertenecen a la iglesia triunfante. Y al pertenecer a la iglesia triunfante, ellos pueden pedir por nosotros, porque viven en comunión con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al vivir en esa comunión, ellos son partícipes de la gracia de Dios. Y por ende ellos pueden llevar nuestras oraciones y presentarlas al Padre. ¿Se entiende? Y una cosa interesante, y yo creo que lo he mencionado en otras novenas, ellos no van a pedir más allá de lo que es conforme a la naturaleza y al deseo del Creador. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos no van a pedir más allá porque están en comunión con Él. Y al estar en comunión con Él, ellos no quieren algo más o algo distinto a lo que quiere el Padre.
sea que si nosotros le pedimos algo a un santo, por ejemplo, en oración, para que la lleve y la presente al Padre, Él no va a llevar otra oración distinta al sentir del Padre. ¿Y cuál es el sentir del Padre? Que todos nos salvemos. Ese es el querer de Dios, Padre Todopoderoso. Pasemos acá a la parte de la Sagrada Tradición. El día de hoy tenemos como parte de la Sagrada Tradición a un santo del siglo IV. Hablamos de San Atanasio. San Atanasio, en su documento de Incarnatione, numeral 9, dice lo siguiente: el Verbo se hizo hombre para que nosotros fuéramos salvados. El Verbo, la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, se hizo hombre para que nosotros nos salváramos. Tenía que tomar nuestra naturaleza para poder redimirnos desde nuestra naturaleza. Esa es la forma que Dios eligió para salvarnos y para redimirnos. ¿Podía haber habido otra? Sí, pero esa es la forma que Dios busca. Quería redimirnos desde nuestra propia naturaleza y al mismo tiempo mostrarnos que Él así también pasó por la muerte, no quedó preso en la muerte, sino que establece, voy a usar un término, como una especie de túnel que permite que nosotros no quedemos para siempre en la muerte, sino que podamos ir y tener la oportunidad de tener acceso a la vida eterna, porque Él en este momento está mediando entre nosotros y el Padre. Pero todo esto se da porque Él tomó la naturaleza humana. Nosotros lo vimos, Él tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo tantas cosas propias del ser humano. Y después cuando resucita nos muestra la totalidad del camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y al ser el camino nos muestra que todos debemos padecer en nuestra vida. Persecuciones, dolores, sufrimientos, todo. Pero al final el que persevere en la voluntad del Padre, como Él lo hizo, aunque muera, no morirá para siempre, sino que resucitará. Y esa resurrección lo conducirá a estar con el Rey en el reino de Jesús para toda la eternidad. Ahí es donde está ese valor de mediador entre Dios y los hombres, que es totalmente diferente a la mediación, en este caso, de lo que podría ser un santo o la Santísima Virgen, que simplemente son personas que están en presencia de Dios. Y lo sabemos así, porque la Iglesia nos los ha mostrado de esa forma. Y la Iglesia tiene esa garantía de Cristo, que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Y la Iglesia enseña como madre y maestra que estas personas son identificadas como santos desde la Santísima Virgen para abajo. Y todas estas personas están ante Dios en este momento. Y ellos están más vivos que nosotros, porque están en la presencia del Señor y dador de vida. Y al estar presente en eso, ellos pueden orarle directamente al Padre, presentando nuestras oraciones, que muchas veces ellos voy a usar un término curioso, no las adornan, sino que las ponen de un mejor estado, de tal forma que lo que llegue de Dios hacia nosotros sea algo que la verdad nos ayude a caminar en santidad, más que cumplir un capricho de una persona X. Así que, para que tengamos en cuenta, esa es la mediación de los santos, digámoslo así, que es un grado muy, muy inferior y ni se compara con la mediación de Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho hombre. Pasemos entonces ahora a lo que nos comenta el Catecismo de la Iglesia Católica, ya prácticamente finalizando en este día número 15, esta meditación del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 846. Es un numeral algo breve. Tiene un pequeño subtítulo acá que dice: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y aquí me detengo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y ese es un término que voy a tomar un tiempito aquí, que a muy grosso modo, si lo decimos así, suena como que, bueno, todos los demás que no están en la Iglesia Católica se mueren. No necesariamente. Fuera de la Iglesia no hay salvación, en tanto cuanto los que estamos dentro de la Iglesia. Nacemos católicos, comenzamos a caminar católicos y por alguna razón nos separamos.
ahí perdemos porque conocemos. Pero las leyes, digamos así, la Iglesia Católica enseña como madre y maestra que las leyes humanas, por ejemplo en el caso del derecho, que dice que el desconocimiento de la ley no exime de la causa o del problema, no aplica exactamente igual en el tema de la fe, en el tema de la salvación, en la economía de la salvación. ¿Por qué? Porque se te juzgará en el amor y qué tanto tú amabas desde lo que tú conocías. Entonces, así la iglesia profesa que puede que una persona evangélica, una persona testigo de Jehová, una persona adventista, una persona nacida en estas religiones, estoy hablando precisamente, una persona mormona, una persona pentecostal, nacida en esta religión, que se educó allí o que fue un católico que tal vez nunca se formó por temas de sus papás o lo que sea y encuentra esta religión y se forma allí, allí es donde esta frase no es textualmente directa con estas personas. Estoy hablando de el subtítulo que está acá: fuera de la iglesia no hay salvación. Digamos, hay un conjunto de puntos en este tema. Entonces, lo que sí quiero comentarles en esta parte de fuera de la iglesia no hay salvación es lo siguiente. Esta frase aplica de forma más sustancial o más fuerte con respecto a nosotros como miembros y que vamos caminando y vamos aprendiendo y vamos tomando nota de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, al nosotros ir avanzando en la fe y de repente llegar a un punto de renegar de la misma por alguna razón no muy objetiva, podríamos entonces caer en esta frase de fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos entonces entrando en el numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Es una pregunta. Dice: formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es el cuerpo. Y ahí viene la parte interesante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos va a dar una cátedra ahorita de fuera de la iglesia no hay salvación, cómo se entiende correctamente. Yo traté de dar una explicación, pero creo que el Catecismo lo va a resolver mucho mejor que yo. Y aquí viene la parte interesante. Esta frase vale oro, dice: formulada de forma positiva significa que toda salvación viene de Cristo, que es la cabeza, por la iglesia, que es el cuerpo. Pero ¿cuál es la iglesia? La pregunta: ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia donde viene esa salvación? ¿Y por qué estando fuera de ella no hay salvación? ¿Se entiende? Esto lo digo más bien para nosotros como católicos. O repito, aplica de una forma diferente para los que están fuera de la iglesia católica que no conocieron nunca su fe. Porque seremos juzgados en la medida de lo que conozcamos y de cuánto amamos en base al conocimiento que teníamos. ¿Se entiende? Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que la iglesia peregrina es necesaria para la salvación. O sea, hablamos de la Iglesia Católica. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. Hablamos nuevamente de la Iglesia Católica. Cristo se hace presente en la iglesia. ¿Cuándo se hace presente? En cada Santa Misa. Y está presente en los tabernáculos, en los sagrarios de todos los países del mundo donde tenga presencia la Iglesia Católica. Entonces, Él está presente como cabeza de la iglesia allí y nosotros somos ese cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y a la vez estamos conectados, religados a esa vid. Y nos permite que el influjo del Espíritu Santo fluya en nosotros, en tanto cuanto no seamos católicos tradicionales. Me refiero a tradicionales no en el mal sentido, sino en los tradicionales que reciben los sacramentos simplemente por un mero cumplimiento, o porque una abuelita me dice que eso está bien, o porque mi mamá y mi papá tienen que decir, bueno, hay que cumplir con sus abuelos y hay que llevarla a que hagan los sacramentos, porque si no, pues son términos que escuché una vuelta en un bautismo que dice que si uno va a pedir el sacramento del bautismo para el hijo porque la bruja lo chupa,
Eso no es de allí. Entonces, el día de hoy, en este numeral 846, nos recuerda la importancia de estar conectado a la vida. Ahora, como ya también he mencionado en otro video, el Espíritu Santo no se confina solamente al actuar del cuerpo místico de Cristo. Como Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, actúa donde quiere y cuando quiere, pero siempre buscando la forma de que todos se integren nuevamente. Y digo nuevamente porque claramente la iglesia fue por más de 1500 años una sola. Lo único que después ni siquiera podemos decir que se ramificó, se fragmentó. Y esa fragmentación sigue hasta el día de hoy generando fragmentos a lo largo del tiempo. Entonces el Espíritu Santo lo que busca, suscitando ese movimiento en otras fuera de la Iglesia Católica, es esa reintegración una vez más bajo una sola fe, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Continúo, dice. Él, aquí dice con mayúscula, al inculcar con palabras bien explicadas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. O sea, la comunidad, cuando el Señor Jesucristo explica la necesidad de la fe y del bautismo para el tema de la salvación, asimismo había que tener alguien, una institución visible que transmitiera estas verdades sin mezcla de error a través de los siglos, siguiendo la directriz, la guía del Espíritu Santo. Continúo. En la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar y quedarse en ella. Esta es la parte clave de lo que yo les mencionaba. Y esto resume lo que hemos conversado hasta el momento. La Iglesia Católica, los que han nacido fuera de ella, hay muchos protestantes que nacieron y han crecido dentro de las líneas del protestantismo, de la iglesia evangélica, pentecostal, adventista, mormona, incluso me voy más lejos, los judíos, los musulmanes y todos estos, y se le ha dado una forma distorsionada de lo que es realmente la iglesia católica. Ellos se les juzgará de esa forma, se les juzgará en base a lo que conocen y en base a cuánto amaron, porque esa ley del amor, que es como Cristo nos la enseña en la Sagrada Escritura, que todos tenemos de una forma u otra, en mayor o menor medida. Digo menor medida porque los judíos y los musulmanes son un caso muy, muy aparte, pero ellos también van a ser juzgados desde el amor. ¿Cuánto amaste en base a las leyes del Señor? ¿Cuánto compartiste? ¿Cuánto hiciste por los demás? ¿Qué tan, voy a usar el término, qué tanto hiciste por las personas que estaban a tu alrededor, por tu prójimo inmediato? Entonces, aquí al final el Catecismo de la Iglesia Católica nos regala la frase que es la clave para entenderlo. Y es la siguiente: por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o permanecer en ella. Entrar, o sea, ya tú tienes todo el conocimiento en tu mente de forma intelectual, dices, ¿sabes qué? Ya entiendo que la Iglesia Católica la fundó Cristo, eso está bien, todo está bien, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir siendo evangélico. Esto le aplica automáticamente esto. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cuál es el otro ejemplo? Estando en la iglesia tú caminas y todo esto y de repente dice un día, ¿sabes qué? Me voy a volver pentecostal, por decir un término. Bueno, ese término aplica aquí inmediatamente, porque tú conociendo y estando allí, entonces, sabiendo que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo y es el medio que Él establece para la salvación, porque esta es la barca segura que nos conduce al puerto seguro, y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo le voy a dar la vuelta a esto y me voy para otro lado, me vuelvo budista, me vuelvo musulmán, me vuelvo judío, entonces aplica esto. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y vuelvo y repito, hay sus excepciones. Hay gente que se es católico por tradición, pero, o sea, lo llevaron a bautizarse, hizo la primera comunión, más nunca fue a la iglesia. Después
como que hizo la confirmación, más nunca fue a la iglesia y se convirtió en evangélico con la poquita información que tenía y la poca guía que tenía. Se le juzgará de una forma diferente. Este caso en específico aplica para la persona que, por ejemplo, comienza a caminar, todo esto, y aprende de la iglesia a tal punto que dice, bueno, intelectualmente estoy convencido, pero por la fe yo digo que no es así. Entonces, esa persona también cae en eso. Cae en este título de fuera de la iglesia no hay salvación. Y vuelvo y pongo el otro ejemplo. El otro ejemplo es que una persona tiene años en la iglesia, ha participado en todos los grupos, ha estado en todas las formaciones, ha ido a muchos retiros, ha hecho todos los rosarios, ha hecho todas las novenas, ha hecho todo. Es más, voy a hacer un ejemplo extremadamente muy, más o menos tangible. Digo más o menos porque no estamos exentos de que eso nos pase. Me pongo yo en esta situación. Yo el interlocutor que está hablando. Yo. En este momento, si yo hiciera algo así, esto caería sobre mí. Fuera de la iglesia no hay salvación. Bien, para finalizar en este día, vamos a cerrar con las oraciones que siempre hemos hecho durante estos días, y hoy no va a ser la excepción. Y aquí tengo una pequeña frase que utilizaremos para hacer una oración personalizada con respecto a este tema. No hay otro nombre bajo el cielo, que es Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Por Él podemos ir al cielo. Él es el único que nos redime. Él es el que nos va a resucitar. Y Él es el que nos alimenta por medio de la Eucaristía. Él, a través de su costado abierto, nace la iglesia y los sacramentos. Y todo esto se da por la gracia de Dios. No porque nosotros la pedimos, no porque nosotros tenemos alguna fuerza especial y traemos a Cristo que se volviera verdadero Dios y verdadero hombre. No. Todo esto lo hizo Dios porque a Él le pareció bueno y la mejor forma para, uno, mostrarnos el camino, la verdad y la vida, y dos, para darnos la salvación y la oportunidad de hacernos accesible la entrada al cielo. Porque también depende de nuestra colaboración, depende de nuestra disposición, depende de nuestro actuar para que todo esto se suscite en nosotros y podamos llegar a entrar en su presencia. Entonces nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos valentía para proclamarte como único Salvador. Señor Jesús, danos valentía para no despreciarte como único Salvador. Señor Jesús, danos valentía para permanecer en tu iglesia, que tú fundaste, que es tu cuerpo, que es tu esposa. Señor Jesús, danos valentía para saber ser discípulos y seguidores tuyos. Señor Jesús, danos fortaleza por medio de las virtudes teologales y cardinales, junto con los dones del Espíritu Santo, para poder decir a voz fuerte a todo el mundo que tú eres el único Salvador, que no hay otro nombre que esté y que se nos haya dado para nuestra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que nos salve, que no sea el tuyo, Señor Jesús. Señor Jesús, danos valentía para proclamarte en todo momento y en todo lugar. Señor Jesús, danos valentía para ser otros Cristos. Señor Jesús, danos lo que necesitamos para ser discípulos tuyos, para ser como tú. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.